cómo se recupera este petróleo a partir de estos nuevos campos? ¿No? Bien. Hay un proceso que se llama acidificación. Esta técnica es realmente muy vieja y fue introducida por ahí del siglo XIX, ¿sí? ¿Y qué implica esto? Aquí les presento una breve línea del tiempo. Esto para que nosotros podamos ver la relevancia y la importancia del desarrollo que ha tenido esta técnica, ¿sí? Este método que utilizan principalmente para la extracción de los pozos, del hidrocarburo en los pozos petroleros. Por ahí de 1894 y 1895, el señor Hermann Frasch fue el primero en utilizar la acidificación en un pozo petrolero allá en Ohio, Estados Unidos, ¿sí? Un año más tarde él obtuvo la primera patente y muchos años después, en 1928, se utilizó de manera formal este método. Si se dan cuenta, hay una brecha entre este año y este año debido a todos los riesgos que implicaba el uso de esta tecnología, ¿sí? Y por ahí de 1935, ya formalmente con nuevos avances tecnológicos y también sistemas de seguridad, ¿sí? Al usar este método, la empresa que yo creo que han escuchado mucho y una de las más famosas es Halliburton, utilizó ya esta tecnología de manera formal. Por ahí en 1940 ya es donde se empieza a comercializar todas las mezclas o todos los ácidos utilizados dentro de este método que ellos utilizaban para la extracción del petróleo. Y si ustedes se dan cuenta, a partir de 1940 hasta la fecha, prácticamente es el método que se está utilizando. Claro que se han ido desarrollando nuevos sistemas, mejoras que implican todo este desarrollo tecnológico. Pero bueno, realmente, ¿qué es la estimulación o qué propicia la estimulación? Es la mejora o la recuperación de la permeabilidad en la roca que ha sido dañada y que se encuentra en toda la región circundante que hay en un pozo petrolero. Este pozo petrolero atraviesa toda la roca y va justamente a conectar el yacimiento de petróleo, ¿sí? Bien. ¿En qué consiste este tipo de tecnología? Este tratamiento químico lo que induce es la inyección de un ácido a través del pozo, ¿sí? Y que este permite la formación de canales de gusanos, es decir, un sistema de conductos. Estos sistemas de conductos generalmente llegan a tener unos centímetros de ancho y hasta 1 metro de longitud que van hacia el interior de la roca, ¿sí? Toda esta variabilidad de la permeabilidad y porosidad de esta roca, lo que quiere es hacer restaurar todo este daño que se ha formado en esta región, ¿sí? Y a partir de eso nosotros podemos utilizar diferentes tipos de ácido justamente para realizar este tipo de canales. ¿Qué favorece la formación de estos tipos de canales? La velocidad de inyección que utilicemos, la concentración del ácido, así como el pH, la temperatura, entre muchos otros factores, inclusive la permeabilidad inicial de la roca, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el ácido que principalmente se utiliza en yacimientos de tipo carbonatados que nosotros encontramos en nuestro país? El ácido clorhídrico, ¿sí? Pero este ácido justamente es muy barato, es muy manejable, lo podemos encontrar fácilmente. Pero como no todo es bonito en la vida, nosotros tenemos dos limitantes de estos ácidos, ¿sí? ¿Cuáles creen que sería una limitante de este ácido? Su pureza, no tanto. ¿Perdón? La corrosión, exacto. La corrosión que genera en todos los sistemas utilizados durante la perforación y durante todo el tratamiento, ¿sí? Y la alta velocidad de reacción que tiene el ácido, ¿sí? Para esto, y ya detectando, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos prácticamente 3 problemas, ¿no?
que resolver la restauración de la permeabilidad y mejorar o eliminar de alguna manera o controlar esa velocidad de reacción, esa interacción que se está teniendo justo con los minerales que se encuentran en la roca. Y si estamos hablando de un yacimiento de tipo carbonatoso, ¿cuál es el principal mineral que encontramos? Su mismo nombre lo dice. ¿Perdón? Ajá. Y también llegamos a encontrar hasta magnesio, ¿sí? Bien. Por eso, y justamente en este desarrollo tecnológico que uno va identificando, ¿sí?, como investigador, se van proponiendo nuevos materiales, entre los que destacan agentes quelantes, agentes gelificantes, inclusive partículas de silicio que ayudan o tratan, por ejemplo, de encapsular el ácido para ir controlando esta repercusión que va teniendo en la roca, ¿sí? Y algunas mezclas de surfactantes, mezclas de surfactantes con ácidos, entre otros. Bien, y a partir de esta necesidad y a partir de estos materiales, nuevos materiales, se piensa en un nanomaterial. ¿Alguien tiene una idea de lo que es un nanomaterial? A ver, los estudiantes. A ver, ¿en qué escala estamos hablando? Si estamos hablando por ahí, por 10 a la 9, ¿qué? Exacto, vacas, burros. Entonces, nosotros estamos hablando de nanomateriales, ¿sí? Y como por ahí decía la doctora, nosotros al hablar de esa escala tenemos propiedades nuevas, propiedades diferentes. ¿Ustedes creen que tenemos las mismas propiedades en un material grande cuando estamos hablando de un material muy pequeño? ¿No? Para que ustedes se den una idea, nosotros estamos hablando de materiales muy por debajo del tamaño de una célula animal, de una célula vegetal, de un glóbulo rojo, inclusive de una bacteria, ¿sí? Estamos hablando por ahí de un virus, de proteínas o de ADN, ¿sí? Entonces, solamente eso para que ustedes más o menos se den la idea del tamaño de partículas que nosotros vamos a obtener o de lo que estamos buscando en este desarrollo tecnológico, ¿sí? Y que obviamente implica mucha ingeniería también, ¿sí? Dentro de nanomateriales nosotros podemos encontrar nanopartículas, micelas, quantum dots, es decir, un sinfín de nanomateriales, ¿sí? Y para eso, como nosotros vamos a hablar de nanomateriales poliméricos, uno de los métodos más utilizados debido a sus ventajas y a la versatilidad que tiene esta técnica es la polimerización en emulsión. A ver, los que están estudiando química o que ya han llevado, ¿alguien sabe qué es una emulsión? ¿O alguien sabe un ejemplo de una emulsión? Inclusive yo creo que muchos de niños la han llegado a tomar. Los helados, segura. ¿Por qué? Y ahí hablaste de otro tipo de emulsión, la leche. Algo que muchos de ustedes tomaron, la emulsión, es Scott, ¿no? Cuando se sienten mal de la panza, uno de color rosa, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes vayan tomando en cuenta y vayan viendo realmente lo que de algunas de las definiciones de las que vamos hablando, ¿sí? Bien, nosotros a partir de esta polimerización, de los 4 principales ingredientes es un surfactante, un medio acuoso, un medio de cualquier tipo, perdón, en este caso va a ser acuoso, ¿sí? Uno o más monómeros y un iniciador, y evidentemente temperatura, ¿sí? A partir de esto nosotros podemos obtener partículas de polímeros que se encuentran dispersas en un medio, en este caso agua, ¿sí? Bien, dentro de las ventajas que nosotros obtenemos al utilizar esta técnica son un buen control de la temperatura, tenemos
o podemos controlar las velocidades de reacción, obtenemos polímeros de alto peso molecular, diferentes tamaños y morfologías de partículas, y esto lo podemos ver aquí en la figura, ¿sí? Podemos tener partículas núcleo-coraza, Janus, como una frambuesa, huecas, entre muchas otras. Nosotros vamos a ir justamente variando las condiciones de la síntesis para poder ir obteniendo este tipo de morfologías, y así como el arreglo de lo que nosotros vamos adicionando dentro de nuestro reactor, ¿sí? Por eso les decía que también no solamente entra toda la parte de investigación, sino la parte de ingeniería, ¿no? Porque ustedes también trabajan y saben lo que es un reactor, un reactor batch, un reactor semi-batch, y que todo también va a implicar en el tipo de morfología y todas las propiedades que nosotros querramos de nuestras partículas, y va a también depender de qué, de la aplicación, ¿no? Bien, podemos obtener polímeros con una baja viscosidad, y también que de alguna manera este sistema es económico, ¿sí? Bien, nosotros a partir de este método podemos obtener materiales inteligentes. ¿A ustedes qué les viene a la cabeza cuando les hablan de un material inteligente? ¿Qué es un material inteligente? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando es un material inteligente? Dependiendo de sus requerimientos, va a cambiar sus condiciones. ¿Por ahí? ¿Alguien por aquí? Ajá. Traducción: que va a sufrir cambios estructurales que sean reversibles o irreversibles cuando son sometidos ¿a qué? A ciertas condiciones, o hay una variación en el medio que los está rodeando, ¿no? Y de estas variaciones podemos hablar: presencia de un campo eléctrico, presencia de un campo magnético, la glucosa, una enzima, pH y temperatura, e inclusive van combinadas, ¿no? Entonces, a partir de este material podemos obtener diversos tipos de materiales. ¿Por qué di esta breve introducción? Justamente porque yo quería que se situara en la situación petrolera de nuestro país, el tipo de yacimientos que existen, el tratamiento que utilizan y la necesidad que hay de resolver un problema en estos tratamientos justamente en nuestro país, ¿sí? Por eso se ha desarrollado partículas de polímeros con dos diferentes morfologías que van a variar dependiendo del pH y de la temperatura para la aplicación de la estimulación ácida en yacimientos carbonatados, ¿sí? Y eso es lo que nosotros pretendemos o pretendimos desarrollar, ¿sí? Bien. La primera morfología de las partículas poliméricas, nosotros deseamos obtener una morfología núcleo-coraza, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar dos principales grupos funcionales: grupos que son sensibles al pH y grupos que son sensibles a la temperatura, ¿sí? En este caso, inicialmente al reactor se adicionan grupos sensibles al pH. Nosotros, ¿qué vamos a obtener con estos tipos de grupos? Grupos carboxílicos, ¿sí? A partir de esto nosotros vamos a obtener el núcleo de la partícula, ¿no? Posteriormente nosotros vamos a recubrir este núcleo con grupos que son sensibles a la temperatura. Estamos hablando de grupos amidas en este caso, ¿sí? Que es toda la parte azul de esta parte. Y si nosotros vemos de alguna manera nuestra partícula, la estructura que tenemos, en el centro únicamente cadenas poliméricas que tienen grupos carboxílicos, y en la coraza, es decir, en la parte externa, nosotros tenemos grupos amidas, ¿sí? Bien. La segunda morfología que se realizó es generar un gradiente. ¿A qué se les viene a la cabeza cuando nosotros generamos un gradiente? ¿Qué es un gradiente? ¿Perdón? Un cambio, una variación, ¿no? Vamos a generar una variación de esos grupos funcionales, es decir, va a haber una mezcla tanto de grupos sensibles a la temperatura y grupos sensibles al pH, ¿sí? Y en este caso nosotros obtenemos
ese gradiente de concentración que va desde el interior hacia el exterior, ¿no? Y nosotros vamos a ver de esta manera nuestra estructura. Si ustedes se dan cuenta, inicialmente empiezan con grupos sensibles al pH y conforme va avanzando tenemos esta combinación de los dos grupos funcionales. Bien. Estos materiales que nosotros obtuvimos se han estudiado mediante diferentes técnicas de caracterización. ¿Para qué? Para que nosotros podamos evaluar esos cambios estructurales, ¿sí? El comportamiento y la interacción que tiene bajo ciertas condiciones de pH, de temperatura y de algún electrolito, ¿sí? Bien, aquí les presento la variación del diámetro promedio de partícula en función de la concentración de grupos pH sensibles, ¿sí? Es decir, estamos hablando, acuérdense, de grupos carboxílicos, y utilizamos un rango de temperatura que va desde 25 grados centígrados a 60 grados centígrados. ¿Por qué utilizamos esta temperatura? Porque los yacimientos carbonatados manejan temperaturas entre 60 y 85 grados centígrados. Entonces teníamos que ver esa variación o ese comportamiento bajo esas condiciones. Si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí tenemos partículas de polímero con una morfología nucleoporasa. Al aumentar la temperatura, ¿qué ocurre? Disminuye ese diámetro promedio de partículas. O sea, está ocurriendo que tenemos un tamaño de partícula y este se va reduciendo conforme vamos aumentando la temperatura. Del otro modo, o de la otra parte, nosotros tenemos esas partículas con gradientes, y si se dan cuenta, al inicio no hay mucha variación al aumentar esta temperatura. Nosotros vemos un salto y un cambio de temperatura, en este caso aumenta ese tamaño, ¿sí? A 60 grados centígrados, que viene siendo la línea rosada. ¿Esto cómo lo podemos explicar? Dos diferentes modos. Los polímeros tienen una temperatura de transición. ¿Alguien ha escuchado la temperatura de transición? ¿Cuál es? La transición vitrea. Bueno, esa es otra también, pero existen dos temperaturas, una de temperatura de transición superior, la que por sus siglas en inglés la vamos a denominar UCST, y temperatura de solución inferior, que la vamos a denominar LCST, ¿sí? La LCST la vamos a poder utilizar para poder explicar este comportamiento, ¿sí? Para polímeros que son termosensibles, en el caso de la acrilamida, presentan una temperatura de solución crítica inferior, ¿sí? Que es alrededor de los 30-32 grados centígrados. Por abajo de esta temperatura prácticamente el polímero es soluble, ¿sí? Predominan las interacciones hidrofílicas con las moléculas de agua. Es decir, prácticamente el polímero se encuentra de una manera extendida, ¿sí? Al aumentar la temperatura por arriba de esta temperatura, ¿qué ocurre con el polímero? Se contrae, ¿sí? Van a predominar estas interacciones entre las cadenas, porque estamos hablando de un polímero, ¿no? Hay cadenas poliméricas. Y en este caso va a generarse esa interacción y por lo tanto el polímero va a contraerse, ¿sí? Bien. Por eso nosotros en este caso estamos rebasando, si se dan cuenta, ¿cuál es la temperatura que dijimos? Por ahí. La LCST para este tipo de morfología. Por ahí dijeron 30, exacto, 32, ¿no? ¿Y qué temperaturas estamos utilizando? Hasta 60. ¿Y qué dijimos que pasas al aumentar? Se contrae la partícula. Y es el fenómeno que nosotros vemos en esta. Posteriormente nosotros tenemos las partículas con gradiente. Estas tienen una temperatura de solución crítica inferior, ¿sí? El copolímero formado entre grupos carboxílicos y grupos amida tiene una temperatura de alrededor de 25 grados centígrados que va a ir haciendo esos cambios, ¿sí?
Por arriba de esa temperatura el polímero se expande y por debajo se contrae. Y es lo que ocurre en este sistema, ¿sí? Nosotros vemos un incremento del diámetro, ¿sí? Bien. También nosotros es indispensable medir la estabilidad del sistema, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a medir la estabilidad del sistema? Obteniendo valores de potencial Z. Este valor nos indica prácticamente la carga superficial de la partícula. Si nosotros tenemos grupos carboxílicos y que es un grupo altamente ionizable en un medio acuoso, ¿qué carga vamos a tener? A ver, chicos, piensen un poquito. ¿Se acuerdan de la estructura de los grupos carboxílicos? A ver, química básica. Cargas, ¿qué? Negativas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos cargas negativas, ¿qué es lo que vamos a obtener? Valores negativos. El potencial Z se mide que por debajo de menos 20 y por arriba de más 20, nosotros tenemos una buena estabilidad del material, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente las repulsiones electrostáticas entre negativo y negativo, ¿qué sucede? Las separa. Y eso hace que el material se vuelva, ¿qué? Disperso, ¿sí? Caso contrario, lo que comentamos ocurre en la emulsión, en el PET, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que ese polímero, si lo dejan de agitar, cae? ¿No? ¿Por qué? Porque la estabilidad cambia en ese sentido y prácticamente no hay buenas repulsiones y por lo tanto el material se va hacia la parte baja de la botella que lo contiene, ¿sí? Bien. Si ustedes se dan cuenta, para ambas morfologías nosotros tenemos una estabilidad coloidal prácticamente alrededor de entre menos 40 y menos 50. Conforme aumentamos la temperatura, ¿qué es lo que sucede? Disminuye esa estabilidad. Entre más nos acerquemos a cero, prácticamente tenemos mayor probabilidad que esas partículas precipiten. En este sentido, si nosotros aumentamos la temperatura, podemos decir que el material va perdiendo la estabilidad, ¿sí? Bien. Otra parte que nosotros vemos y que yo sé que a muchos les da miedo es el uso de la termodinámica, y muchos le huyen, ¿no? A muchos no les gusta. Pero la termodinámica también la podemos utilizar justamente para medir el volumen específico parcial a división infinita y la compresibilidad específica a parcial infinita de estos materiales, ¿sí? ¿Qué implica el medir el volumen? Nosotros vamos a tener tres contribuciones que debemos de tener: el volumen atómico, el volumen del espacio libre en el interior de la partícula y el volumen de hidratación, ¿sí? Esta última contribución va a ser una parte negativa que no va a contribuir al volumen específico de la partícula. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos aquí diferentes tipos de diferentes proporciones de concentración de grupos pH sensibles, ¿sí? ¿Qué ocurre en este sentido? Vamos a tomar, por ejemplo, esta zona que es de 20 a 50, ¿sí? Estamos hablando de la cantidad de grupos pH sensibles. En este caso, lo que sucede, nosotros estamos viendo un aumento del volumen específico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos generando espacio libre en la partícula. Traducción, se está, de alguna manera, si ustedes lo ven, es como si hubiesen huecos, y es por ese arreglo no uniforme que tienen todas las cadenas poliméricas, como si ustedes lo vieran dentro de un balón, ¿sí? Porque hay unos puntos que descienden. Nosotros en este caso estamos hablando que hay una mayor hidratación de ese polímero. ¿Qué quiere decir? Que está metiéndose moléculas de agua. Algo que representa eso, ¿han visto las bolitas de gel que utilizan para las plantas? Es justamente eso. La partícula se hidrata y ¿qué sucede? Se engorda, se hincha, ¿no? Justamente esto es lo que nosotros podemos llegar a ver ahí con la hidratación y el espacio libre, hablando de un polímero, ¿no? También nosotros podemos medir la compresibilidad, o más bien calcular la compresibilidad, ¿sí? Es decir, ¿qué tanto le podemos hacer? ¿Han visto las bolitas de estrés?
es qué tan compresible es la partícula, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, ¿vale? Bien. Esto hablando de morfologías con núcleo corazón. Nosotros aquí también podemos analizar las morfologías con un gradiente de concentración. Si ustedes se dan cuenta, aquí la temperatura no tiene una gran influencia sobre este tipo de morfología, pero nosotros vemos aquí dos picos, ¿sí? Esto está implicado en que hay repulsiones electrostáticas por las concentraciones que estamos manejando de los grupos sensibles, que permite que se hidrate la partícula. Y también de alguna manera esto lo podemos corroborar y lo podemos explicar con las temperaturas de solución crítica superior y con las temperaturas críticas de solución superior e inferior, ¿sí? Bien. Pero como nosotros estamos hablando de yacimientos carbonatados, ¿sí?, ¿qué nos interesa? La interacción que tiene con los iones calcio. ¿Cómo interaccionan esos grupos funcionales con esos iones? Y aquí sucede cómo es el cambio al momento que nosotros titulamos estas partículas con una solución de cloruro de calcio. Si ustedes se dan cuenta, en ambas morfologías el diámetro promedio no cambia de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ion calcio funciona como un apantallamiento entre las repulsiones electrostáticas que existen entre las cadenas. Por eso es que ni se contrae ni se hincha, ¿sí? Lo que sí ocurre es un breve aumento del potencial Z. También cuando nosotros sintetizamos o cuando entra en interacción con este ion, prácticamente el material se va volviendo más inestable, ¿sí? Y esto son las morfologías de las partículas obtenidas antes de la titulación, ¿sí? Nosotros podemos ver que conforme aumenta la concentración de grupos sensibles al pH, obtenemos partículas más definidas y esféricas. Conforme aumenta la cantidad de grupos sensibles a la temperatura, ¿sí?, nosotros que tenemos crestas, valles, ¿sí?, y una morfología porosa y rugosa en comparación con las primeras. Posteriormente, después de la titulación con cloruro de calcio, nosotros obtenemos partículas aglomeradas, ¿sí? Inclusive en algunas se llegan a formar esas láminas que parecen hojuelas, como el cornflakes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va perdiendo esa interacción entre las cadenas. Y bueno, también se pueden medir las propiedades reológicas. Por ejemplo, lo vamos a hablar de partículas con un gradiente, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, en este caso, conforme aumenta la temperatura, porque este fue de 30, 50 y 60 grados centígrados, la viscosidad inicial aumenta, ¿sí? Eso también lo podemos explicar por la temperatura de solución crítica superior. Al aumentar el tamaño de la partícula, ¿qué sucede? Hay mayor interacción en ella y ocurre un menor desplazamiento del fluido, ¿sí? Por eso es que nosotros inicialmente tenemos este incremento. Posteriormente, conforme vamos aumentando la velocidad de formación, nosotros tenemos un comportamiento constante y de alguna manera newtoniano, ¿sí? Bien. Conclusiones. Los materiales poliméricos exhiben cambios estructurales con respecto al pH y a la temperatura, ¿sí? El diámetro promedio de partículas está influenciado por estas temperaturas de solución crítica superior e inferior, y no de la concentración de electrolito añadido o de esa interacción con los iones calcio. También la estabilidad de las partículas va a depender de la concentración de esos grupos carboxílicos, y las propiedades termodinámicas y la morfología de las partículas van a estar determinadas. Si ustedes se dan cuenta, tenemos diferentes comportamientos por la morfología y diferentes comportamientos también por las proporciones utilizadas de esos grupos funcionales, ¿sí? La capacidad de fluir, es decir, las propiedades reológicas de los materiales, está dependiendo de estas temperaturas y de estas interacciones inter e intramoleculares que nosotros podemos estudiar. Los materiales poliméricos son potenciales dosificadores para ser utilizados dentro de la industria polimérica, porque este material pretende ser utilizado que sustituya el ácido inyectado durante la acidificación,
¿sí? Y reducir toda esa corrosión y toda esa interacción, ¿sí? Lo mejor de esto es que solamente hay un trabajo de investigación que es el de nosotros, ¿sí? Y que se ha creado en el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? A nivel mundial, utilizando partículas de polímero. Y este material